después en el curso. Bien, ahí estamos listos para partir. Quiero comentar, sí, que aquí hay 3 presentaciones. La del profesor Otto del estudio de pararrayos, viene la mía de impacto medioambiental de proyectos eléctricos, y finalmente una pregunta que hizo un estudiante la clase pasada respecto a la malla de tierra de un parque eólico. Así que eso es lo que viene hoy día y va a partir el profesor Otto como siempre. Adelante, don Arturo. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a Brian, que me parece que es el único alumno que está conectado. Vamos a ver hoy día los pararrayos. El pararrayo es un equipo bien particular para dimensionarlo, porque si uno revisa, por ejemplo, un interruptor, un desconectador, como dato básico le ponemos el voltaje, la corriente nominal y la corriente cortocircuito. En un pararrayo no es tan fácil. Tiene algunos otros parámetros que son los que vamos a ver en esta presentación. Y un índice general, un poco sobre terminología, cómo funcionan, la función que cumplen, algunos aspectos constructivos. Vamos a hacer algunos ejemplos de dimensionamiento de pararrayos. Vamos a ver también el pararrayo tipo Franklin, algo sobre fabricantes, costos, y finalmente un cuadro resumen, que lo voy a presentar nomás para que quede como documento de proyecto para ustedes. Y las conclusiones finalmente. Veamos un poquito de terminología. En idioma español, acá usamos el término pararrayo en Chile. Este es el más común. En otros países los llaman también descargadores. Supresores también he visto. Apartarrayos. En México usan ese término. Apaga válvulas también. Cortarrayos en Perú. Bueno, todo es el mismo equipo, pero con distinto nombre. Y en inglés son los Surge Arrester, que se abrevian con SA, y los Lightning Arresters, que son los LA, que también significan exactamente lo mismo. Y aquí hay un detallito, ¿eh? Aquí la palabra es lightning, aquí hay una N, porque si no le ponemos esa N, queda como lighting, y lighting es alumbrado. Entonces, para que no se preste para confusión, esta N que está ahí para los pararrayos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de pararrayos que hay un poco para clasificarlos y después ver un poco más sobre ellos? El tipo subestación, con un sistema eléctrico de potencia que tienen más o menos de esta forma, y se conectan a los tendidos aéreos o a las líneas aéreas, tal como se muestra acá abajo en esta foto. Este es el pararrayo, un pararrayo de 220 con su anillo anticorona, y está conectado entonces a los chicotes, a los cables de aluminio de la subestación, conductores de aluminio. Y el otro es el tipo Franklin, que no se conecta a nada, sino que recibe descargas atmosféricas por efecto punta. Aquí hay una foto, ¿no es cierto?, de este tridente que está recibiendo una carga atmosférica. Y se instalan en alturas, en una torre de antena, en un edificio, vamos a ver que en las estructuras también de las subestaciones se instalan entonces este tipo de pararrayos. En esta presentación vamos a ver más sobre estos, sobre los tipos subestación, y muy poquitito sobre los Franklin. Ahora bien, ¿cuál es la función ahora de los pararrayos de la subestación, tipo subestación? Son otorgar protección a los equipos eléctricos contra sobrevoltajes. Son 3 sobrevoltajes. El primer sobrevoltaje es el que producido por una descarga atmosférica, por los rayos. Un segundo sobrevoltaje es el de maniobra, cuando operan los interruptores, cuando cierran los interruptores, cuando se conecta un banco de condensadores, etc. En inglés se llaman switching over voltage. Y los de descarga atmosférica se llaman lightning over voltage. Lo puse en inglés porque es bueno también tener la terminología en inglés. Estos de descarga atmosférica son muy cortitos, son de microsegundos lo que dura la descarga atmosférica nomás. Estos de maniobra duran algunos milisegundos. Y por último tenemos los sobrevoltajes de falla, que son en inglés temporary overvoltage, que es cuando ocurre una falla monofásica, bifásica. En el caso de la monofásica, la fase fallada va a tener un voltaje cero, pero las otras dos fases que están sanas, por decirlo así,
aumentan su voltaje. Entonces ese sería un sobrevoltaje por falla, como ejemplo. Y son de algunos segundos y son de 50 Hz. Entonces esa es la función de un pararrayo, proteger estos tres tipos de sobretensiones. En la presentación vamos a hablar más de las sobretensiones atmosféricas. Estas otras habría que dejarlas para otra oportunidad. Ahora bien, ¿cómo se conectan ahora y cómo funcionan esto? Bueno, aquí, por ejemplo, se ve que estamos protegiendo un transformador de poder. Ese transformador de poder está conectado a una línea, y esa línea tiene un pararrayo acá de protección, y se ve que viene por la línea una onda de sobretensión que es justamente cortada por este pararrayo para evitar que llegue al transformador y lo dañe, específicamente al bobinado de alta tensión del transformador. En este caso se ve que hay una distancia del orden de 20 metros entre el pararrayo y el transformador. Vamos a ver más adelante que mientras más corta es esta distancia, 10, 5 metros, mientras más corta sea, la protección que otorga este pararrayo sobre el transformador va mejorando. Eso lo vamos a ver con las fórmulas más adelante. Bueno, esto es para el caso de un pararrayo tipo subestación. Y acá puse una foto de un pararrayo tipo Franklin que está puesto sobre una estructura y que recibe entonces una descarga atmosférica, un rayo, y esta descarga fluye a tierra a través de un conductor de tierra que va adosado acá a la estructura. De esto vamos a tener dos o tres diapositivas para explicar un poco cuál es el cálculo que hay que hacer para obtener una buena protección de este tipo de pararrayo sobre el equipo, en este caso sobre la estructura. Aquí se genera un cono de protección. Ahora vamos a seguir con este tema en las próximas diapositivas. Antes un poco los sobrevoltajes, ya dijimos que habían sobrevoltajes de descarga atmosférica, sobrevoltajes de maniobra y sobrevoltajes de falla. En este eje llevamos el voltaje al tanto por uno y en este otro eje llevamos el tiempo en segundos, digamos, microsegundos, milisegundos y segundos. Entonces se ve, por ejemplo, que una descarga atmosférica podría llegar hasta 6 veces tanto por uno, con una duración muy cortita. Los switching over voltage, los de maniobra, podrían llegar hasta 4 tanto por uno, con algunos milisegundos de duración. Y finalmente los de falla podrían llegar a 1,8, tal vez 2 tanto por uno, y con algunos segundos, digamos, de duración. Ahora bien, en esta diapositiva lo que se ve es lo siguiente. Aquí se repiten nuevamente los sobrevoltajes de rayos, sobrevoltajes de maniobra, sobrevoltajes de falla, que podrían ser segundos, incluso minutos. Eso está en el eje de la duración, digamos, de la tensión. Y acá arriba estará la tensión también en tanto por uno. Bueno, aquí llegamos hasta 5 tanto por uno. En el otro gráfico llegábamos a 6. Esta curva que está roja acá son las tensiones posibles que podría llegar el sistema sin pararrayos. O sea, si no ponemos pararrayos y cae un rayo, podríamos llegar a 5 tanto por uno. Acá, si tenemos una sobretensión de maniobra, podríamos llegar a 3,5, 4 tanto por uno. Y así sucesivamente. Ahora bien, la tensión ahora que soporta un equipo normalmente es esta curva azul, tensión resistida por el equipo, por ejemplo, el transformador, interruptor, etc. Entonces se ve que la zona roja, que es esta que está acá, está sobre la zona azul, sobre la curva azul, de tal manera que los equipos que están en esta zona, no, digamos, y si no tuviésemos digamos, la seguridad de que van a resistir las fallas, las sobretensiones, perdón, lo más probable es que no van a fallar. Para evitar eso, entonces, colocamos los pararrayos, que sería esta curva verde. Entonces, la curva verde queda bajo lo que soportan los equipos y también queda bajo sobre las sobretensiones esperadas para cada uno de estos tipos. Entonces, aquí se ve la importancia de poner pararrayos. Ahora, la distancia que hay entre esta curva verde
que es la protección que otorga el pararrayo, y la curva azul, que es lo que soportan los equipos, a esa distancia se le llama una zona de margen de seguridad, que la vamos a calcular después. Vamos a calcular el margen de seguridad a un ejemplo sencillo, simple. Ahora bien, ¿y cuáles son los parámetros de un pararrayo tipo subestación? Fíjense que son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son varios parámetros y muy distintos a los de un interruptor, desconectador, transformador de corriente, etcétera, porque un interruptor no tiene voltaje residual, por ejemplo, no tiene distancia de protección, en fin, no hay margen de seguridad, lo mismo los desconectadores. Eso es lo que marca la diferencia entre los parámetros de un pararrayo versus el equipo que yo llamo convencional. Entonces esto es un poquito más complejo de determinar que los otros parámetros, el voltaje, la corriente nominal y de falla es muy fácil obtenerla, pero estos otros parámetros son un poquito más difíciles. De todos estos parámetros vamos a determinar la distancia de protección y el margen de seguridad. Estos otros son parámetros que alimentan, hablemos así, el cálculo de la distancia de protección y el cálculo del margen de seguridad, el VIL y el voltaje residual sobre todo. Este es un parámetro muy importante y un parámetro de diseño de fábrica del equipo. Ahora bien, aquí con esta lámina lo que pretendo es explicar el voltaje residual. El voltaje residual es el voltaje que aparece entre el terminal del pararrayo y tierra, cuando cae una descarga atmosférica o se produce una descarga del orden de los 20 kiloamperes, 10 kiloamperes, hay descargas también de 30 y de 40. Aquí puse como ejemplo de 20 y de 10 kiloamperes. Entonces, si tenemos una corriente de descarga aquí por el pararrayo de 20 kiloamperes, el voltaje que aparece entre el terminal de pararrayo y tierra sería, para este caso, de 496 kilovolt cresta. Este voltaje sería en 496 kilovolt cresta. Y si la descarga es de 10 kiloamperes, el voltaje residual sería de 455 kilovolt cresta. Ahora bien, estos parámetros son todos parámetros de diseño del fabricante. Ojo, ahí se compra el pararrayo con estas características, para decirlo en forma simple. Y el voltaje de servicio de este pararrayo, como es fase tierra, es un voltaje de 127 kilovolt RMS. Estoy pensando en un sistema de 220 kilovolt. Así que el voltaje residual viene siendo como 3 veces o 3 veces y media el voltaje de servicio. Ahora bien, todo pararrayo tiene aquí una cajita, que es esta, que es el contador de descarga. Entonces, cada vez que cae una descarga, aquí se van marcando las operaciones y la derivación de la corriente a tierra es a través de este conductor. Y están aislados. Los pararrayos en su base tienen aisladores con respecto a la estructura, cosa que no ocurre en un desconectador, en un interruptor de poder, etc. Está aislado justamente para que la estructura no sirva como elemento conductor, sino que sea el cable de tierra el que lleve a tierra esta descarga de 10 kiloamperios o de 20, o también 30 o 40, como acabo de decir. Si hay alguna duda, me interrumpen, ¿no? Y hay también acá abajo un transformador de corriente tipo toroidal, acá arriba hay otro, que mide la intensidad de la corriente de descarga, o sea, mide esa intensidad. Ahora bien, un poco sobre la distancia de protección del pararrayo, la distancia L. Aquí también se muestra lo mismo anterior, tenemos un transformador que estamos protegiendo, tenemos un pararrayo que está instalado y que está conectado en un punto acá de la línea que alimenta los terminales de alta tensión del pararrayo. El voltaje residual ahora de este pararrayo es en la norma IAC, IAC, lo llaman UPL, a este voltaje residual, UPL, y es el voltaje residual de fabricante. Ahora bien, el voltaje ahora que aparece efectivamente en bornes del transformador y tierra es el URP, que es el voltaje de protección que está otorgando este pararrayo a este transformador. O dicho de otra forma, este voltaje residual
es distinto a este voltaje de protección en la medida que esta corriente L, esta distancia, perdón, L es grande. Vamos a ver después, más adelante, que en la medida que esta distancia L se va acortando, este voltaje de protección va mejorando, es decir, va aumentando. Lo vamos a ver si en la fórmula, eso para que quede bien claro. Esto de acá es un modelo de la conexión de un pararrayo a una malla de tierra protegiendo un equipo, que podría ser un transformador. Esto es una copia, este gráfico es una copia de lo que muestra la norma IEC 671-2. En esta norma se explica todo el proceso de cálculo de la distancia L. La distancia L, lo vamos a ver también en la próxima lámina, es la suma de las distancias que hay entre el terminal que estamos protegiendo y la malla de tierra. Es decir, es una suma de A1 más A2 más A3 y más A4. Esa es entonces la distancia L. Y aquí viene entonces un frente de onda que llega a este punto y debería derivarse entonces a la malla de tierra y atenuar entonces el impacto de sobretensión en las bobinas de alta tensión de este equipo. Aquí está la suma del L, A1 más A2 más A3 más A4. Ahora bien, esta es la fórmula que nos permite determinar, de acuerdo a la norma IEC que está allá arriba, el voltaje URP. Recuerden que el URP es el voltaje en bornes del equipo que estamos protegiendo. En este caso, el bobinado de alta de un transformador. El UPL es el voltaje residual de fábrica. Y después hay un término que es 2 veces ST. El S es el frente de onda del rayo expresado en kilovolt por microsegundos. Y el T es un cociente entre la distancia L y la velocidad de la luz. Ahora bien, esta misma fórmula que está ahí, la tengo acá yo, pero en forma más clara, no sé si aquí se distingue bien. URP entonces es el nivel de protección que otorga el pararrayo. El UPL es el voltaje residual, nivel de protección, dato de placa y de compra del pararrayo. La S, que está acá, es la pendiente del frente de onda. Para un rayo son 125 kilovolts por microsegundo. Este S que está acá. El L es la distancia ahora entre el pararrayos y el equipo a proteger, que es A1 más A2 más A3 más A4. Y finalmente, el cociente de L partido por C, donde C es la velocidad de la luz, nos da un tiempo, que es el tiempo de recorrido, la velocidad de recorrido de la onda de rayo que se propaga en el conductor de cobre. Vamos a ver que para determinar el margen de seguridad del pararrayo, uno de los parámetros que necesitamos es URP. O sea, tenemos que llegar a calcular URP con esta fórmula, es el primer cálculo que hay que hacer para poder llegar a la protección, a ver con qué margen está protegiendo el pararrayo al transformador. Y ustedes ven que la distancia L está justamente en forma directamente proporcional, afectando, ¿no es cierto?, al voltaje URP. Por lo tanto, podríamos también con un cálculo despejar L, dar por conocido estos voltajes y ver cuál es el L óptimo, ¿no es cierto?, para un margen de seguridad sobre 30 y 40% del pararrayo. Bueno, ese cálculo, perdón, no lo tengo hecho, pero es fácil de hacer. Ahora, el segundo dato que vamos a necesitar para calcular el margen de seguridad es el bill del equipo, en este caso el bill del transformador. El bill es el Basic Impulse Level, que es justamente el valor peak de la onda de descarga o de la descarga del rayo, bien digo. Está indicado esto en una norma, que es justamente la 671.2, la misma anterior, en una tablita donde en la primera columna llevamos el voltaje nominal de los equipos, en la segunda columna llevamos la tensión resistida que se llama, y en la cuarta columna, esta de acá, corresponde al bill.
Entonces, si estamos con un transformador, por ejemplo, de 220 kilovolts, pero la tensión de norma es 245, acá abajo, 245, vamos a tener un bill de 900. Por lo tanto, tenemos acá 900 kilovolts cresta para un transformador de 220, de acuerdo a esta norma que está acá, la 600, la IEC. Porque la ANSI nos da otros valores de bill que son un poquito superiores a los de la IEC. En este caso presenté solamente la tabla de la IEC para no alargar tanto la presentación. Entonces, el cálculo del margen de seguridad lo vamos a hacer con el URP, que ya vimos la ecuación, que es función del voltaje residual, frente de onda, velocidad de la luz, y la distancia L, y el bill. Y esta es la ecuación, es la fórmula. El margen de seguridad es el bill menos el URP, partido por el URP, multiplicamos por 100 para tenerlo en tanto por ciento. Márgenes ahora aceptables de protección entre 30, 45% y superior. Vamos a hacer un ejemplo numérico de esto para que se entienda. Ahora bien, aquí está el ejemplo, este es un ejemplo en 66 kilovolts. Lo que cambia acá es la designación nomás de los voltajes. En este caso, el E sub A es el voltaje que tenemos, ¿cómo se llama? Bien digo, el voltaje residual del ¿cómo se llama? Del pararrayo. El E sub A minúsculo, este que está acá abajo, es el voltaje de protección que estamos dando. Por lo tanto, si E sub A es 44 kilovolts, ese sería el voltaje nominal, el frente de onda 125 kilovolts por microsegundo, esto a 10 kiloamperes, ojo, porque si fuese a 20, 30, 40 kiloamperes, este voltaje sería más alto, el voltaje residual, yo lo vimos ya. Y la velocidad de la luz, 300 metros por microsegundo, y en este caso la distancia L está por X acá y son 2 metros, un conductor de 2 metros. Y aquí estaría la gráfica que muestra el transformador, la distancia de 2 metros, el pararrayo y el frente de onda. Ahora, si ponemos todo esto en una ecuación, nos va a dar que la tensión de protección que otorga el pararrayo es de 46 kilovolts, es mayor a los 44 residuales, que es este que está acá. Y esos ahora los ponemos en la fórmula del margen de protección, bill menos el nivel de protección, partido por el nivel de protección del pararrayo, multiplicado por 100. 60 es la tensión del sistema, les dije yo, o 66, pero bueno, aquí está con 60, menos los 46, que son el voltaje que está de protección del pararrayo, partido por los 46 nos da un 30%. Así que con un L de 2 metros, en este caso estamos obteniendo 30% de protección en un sistema de 66 kilovolts. Este es el ejemplo más simple que se puede encontrar para entender esto. Y aquí en esta gráfica se ve justamente que la protección que otorga el pararrayo es a estas bobinas. Esto es lo que se está protegiendo. Con un nivel, digamos, con un bill de 900 kilovolts que soportarían estas bobinas fase 1, fase 2, fase 3. Ahora, si el rayo cae este es el conductor de la línea y este es el cable de guardia, el azul es el cable de guardia. Si cae en la mitad de la línea, se reparten 20 kiloamperes para cada lado. 20 kiloamperes van a esta subestación y 20 kiloamperes van a la otra. Y estos serían entonces la corriente de descarga del pararrayo. Aquí hay una subestación donde se ven dos transformadores, se ven un paño acá de salida, otro paño acá de salida del transformador y un paño de salida de la línea. Y el pararrayos ahora, en este caso, está puesto acá, a la entrada de la subestación. De tal manera de que aquí tenemos el voltaje residual del pararrayo, el UPL, y aquí tenemos el voltaje de protección del pararrayo, que es el URP. La pregunta es, ¿hasta qué L podemos aceptar para tener un margen de seguridad sobre 30% en este punto?
ese es uno de los cálculos que hay que hacer. No sé si queda claro. Este es un cálculo fundamental para saber qué margen de protección estamos otorgando si ponemos el pararrayo aquí. ¿Cuál es la otra alternativa? Poner el pararrayo más cerca, ponerlo por acá el pararrayo, queda mucho más cerquita del transformador. Otra alternativa es poner aquí y poner allá, porque este que ponemos aquí protege a todos estos equipos que está acá también. El que ponemos aquí protegería solamente el transformador. Entonces sí, hay que ir haciendo los análisis. Ahora bien, veamos algunos aspectos constructivos. Son pararrayos tipo óxido de zinc sin chispero. Esto es lo que se está fabricando hoy día. Y los varistores son justamente de óxido de zinc. Vamos a ver una foto de eso. La otra posibilidad son pararrayos tipo resistencia no lineal con chisperos en serie. Estos ya no se fabrican, pero existen sí en algunas subestaciones, pero no se fabrican. Aquí hay, dependiendo del voltaje nominal, va por supuesto creciendo el tamaño del pararrayo. Aquí tenemos uno de 66 kilovolts de 1 metro más o menos de altura y terminamos con uno de 500, que es casi 5 metros de altura. Y ya en los 220 kilovolts hay que ponerle un anillo anticorona acá arriba. Ustedes ven que el de 220, el de 340, 400 y 500 están todos con anillo anticorona. Ahora, aquí está una vista interna, un esquema eléctrico interno de cómo sería con chispero. Estos son pequeños chisperos que están acá, son cuernos de arco, por decirlo así, que permiten el arco eléctrico interno ahí del pararrayo. Pero repito, estos ya no se están usando. El que se usa son estos. Entonces, en vez de usar estos arcos acá, estos cuernos, se usan estos varistores, que son estas pastillitas que están acá, que son resistencias no lineales que se van sumando hacia abajo. Y todo esto están apretadas por un resorte y encerradas en una porcelana y tienen acá arriba una válvula de alivio de presión, de tal manera que cuando operan se produce una sobrepresión acá y se descarga por afuera. Es una resistencia no lineal, es decir, a mayor voltaje, menor R. A mayor voltaje, menor R. Ahora bien, algunos fabricantes, bueno, Siemens tiene mucho, ABB Suecia tiene Francia, Hitachi, Japón, Toshiba, hay muchos fabricantes de pararrayos. Está Corea del Sur, General Electric, los Tridelta Alemania se están vendiendo bastantes, aquí en el sistema se han comprado bastantes Tridelta. Y más o menos los precios, uno de media tensión podría estar costando del orden de $800 cada uno, algunos más baratitos, 600, y así va sumando. Uno de 220 puede costar $10.000, $12.000, $8.000, $9.000, dependiendo de qué fabricante estamos eligiendo acá. Hay unos chinos que no puse acá, que están bastante económicos. Y ya los de 500 pueden estar en 16.000 o 20.000 dólares cada uno. Estos son precios de unidades monofásicas. Como tenemos que poner 3, en el caso de 220, uno por fase, 3 fases, serían $30.000. O sea que no hay que engañarse ahí. Son $30.000 y acá abajo un poquito más, podríamos llegar a los 50, 60.000. Y ¿cuáles son las pruebas? Fíjense que las pruebas son bien distintas. Esto es una parte nomás de la norma 6099-4, que es la de pararrayos del tipo óxido de zinc, que son pruebas muy distintas a las que se les hace un interruptor o un desconectador. Por lo pronto está la prueba del voltaje residual, ahí la ven, es la prueba 7.3, el Residual Voltage Test, la marqué con una flechita porque este voltaje es el que nos permite prácticamente iniciar todos los cálculos para verificar si el pararrayo va a funcionar bien o no va a funcionar bien, protegiendo un equipo determinado. Bueno, acá también se muestra con una esquemita muy simple lo que veíamos en una gráfica. En azul tenemos el voltaje nominal del equipo, en verde el nivel de protección que estaría otorgando el pararrayo, y esta línea roja, si pasamos esta línea roja, es porque ya caemos en la zona de ruptura de la aislación. Y por supuesto que ese límite de ruptura tiene que estar, el nivel de protección tiene que estar bajo el nivel de ruptura. Y aquí estaría el VIL, o sea, sobre el VIL ya podemos
causarle daño a la aislación. Ahora aquí hay tres casos, fíjense, hay un caso 1, un caso 2, un caso 3. El caso 1, estamos poniendo el pararrayo justo sobre la estructura, sobre el marco, digamos, del marco de salida del transformador. Los pararrayos están acá arriba, en la vista del lado se vería el pararrayo acá, y la distancia que hay ahora desde el terminal del pararrayo hasta tierra, hasta acá abajo, o sea, habría que hacer la suma de todas estas distancias, nos da 30 metros. Aquí el pararrayo está puesto en una estructura separada del transformador, y en ese caso la distancia es desde la tierra, ¿no es cierto?, más 5 metros, más otros 5 metros más, nos da 12 metros. Y este otro está puesto sobre una consola, el pararrayo este que está acá, en una consola muy próxima a los bushings de alta tensión. Son 5 metros. Entonces, sin duda, este L de 5 metros es el que nos va a otorgar la mejor protección para este pararrayo, para este transformador. La solución que se usa mucho es esta, porque sísmicamente esta solución es mejor que esta otra. Voy a mencionar eso nomás, pero porque aquí el comportamiento sísmico de estos pararrayos es delicado, pueden oscilar y se pueden romper las porcelanas en ese montaje sobre esa estructura. Y por último, algo muy corto sobre los tipos Franklin. Bueno, Benjamin Franklin, estamos hablando de los años 1752, norteamericano. Este fue, además de ser físico, fue gobernador del estado de Pensilvania y participó en la redacción de la Constitución Política de Estados Unidos. La famosa, aparece en el billete de $100. Bueno, y esto es lo que descubre él, porque un efecto punta, un pararrayos, puede atraer la descarga atmosférica y derivarlas a tierra. Y hay conos de protección que hay que determinarlos de acuerdo a la altura del pararrayo y al tipo del pararrayo. No voy a entrar en mucho detalle. Aquí se ve, por ejemplo, que este pararrayo tiene 4 metros de altura y un cono de protección de 63 metros, que sería esta elipse verde que se ve aquí abajo, y que, por supuesto, evita que algún rayo queme esta casa o le produzca algún deterioro. En los edificios también hay que poner pararrayos en los edificios, y ojo, a las descargas atmosféricas es el negativo el que se va a tierra, ojo. Y los pararrayos Franklin en una subestación. Esto es una subestación Chacalle, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pararrayos Franklin. Cada pararrayo tiene su cono de protección. Ustedes ven que son conos de protección estos. Y la suma de todos estos conos se ve que cubren todo el área de la subestación. O sea, si cae un rayo sobre la subestación, debería caer sobre uno de estos pararrayos y evitar, ¿no es cierto?, el daño en cualquiera de los equipos que están a nivel de superficie. Esta es una placa de características de un pararrayo. Fíjense que hay muchos términos que no están en una placa de características de un interruptor o un desconectador. Marqué con amarillo lo que es más, yo diría, más importante, que está la tensión residual. ¿Se acuerdan lo que vimos? En este caso con una onda de impulso de 8 y 20 milisegundos. 10 kiloamperes son los datos que vimos hace un momento atrás, 455 kilovolts cresta residual, con 20 kiloamperes 496 kilovolt cresta residual. Después está la capacidad de descarga de energía del pararrayo, que son 10 kilojoules por kilovolt nominal, el tipo de varistor, óxido de zinc, el sistema de alivio de presión, tipo diafragma, las bases aislantes. El pararrayo tiene que estar montado sobre aisladores, en este caso con una aislación de 18 kilovolts, tiene que tener contador de descarga, y la onda del BIL, en este caso es de 950 kilovolt cresta, porque es otra norma, es la norma ANSI. Bien, ¿cómo dimensionamos los equipos básicos? O sea, los interruptores, los desconectadores, distintos a los pararrayos. Ya lo dije, con su corriente nominal, cortocircuito, potencia, razón de transformación y clase de precisión. Ninguno de estos parámetros los tiene el pararrayo, salvo el voltaje. Y el pararrayo tiene, bueno, todo lo que vimos en esta placa. Aquí yo reduje nomás 2 o 3 cosas. Y este es un cuadrito que lo quiero mostrar nomás, no quiero entrar en detalle,
de cuáles son los parámetros para dimensionar un equipo. En esta columna está el equipo, por ejemplo, un generador sincrónico, y en esta línea de arriba están los parámetros. Está la potencia nominal, el voltaje nominal, corriente, cortocircuito, en este caso velocidad de giro para el generador, la clase de precisión para los transformadores, corriente de descarga para los pararrayos tipo estación. Esto que está con azul son los parámetros de los pararrayos. Voltaje residual también es de pararrayo, el mil es para los equipos y también para el pararrayo, y la distancia L solamente para el pararrayo. Entonces, si queremos dimensionar, por ejemplo, un interruptor de poder, bueno, la potencia ahí no aplica, pero sí aplica el voltaje nominal, aplica la corriente nominal, aplica la corriente de cortocircuito, y el resto ustedes ven que no aplica. Eso es lo que quería mostrar con este cuadrito resumen, que lo pueden ver con más calma y usarlo cuando estén dibujando sus planos unilineales para poner los datos básicos en cada uno de los símbolos de estos equipos. Las conclusiones, bueno, un resumen muy rápido: el pararrayo tipo estación va conectado a los conductores aéreos y protege sobre tensiones de rayo, de maniobra y de falla. Hay que calcular su margen de seguridad y la distancia L, que es importante, ya lo vimos. Hay que especificar ahora, frente a una compra, los datos básicos, que son las corrientes de descarga, el tipo de pararrayo, el COF es Continuous Operating Voltage, que también es un término que aplica solo para rayos, etc. Incluir contador de descarga. Y ya lo dijimos, sobre 220 kV hay que especificar anillos anticorona. Hay que hacer un estudio de coordinación de aislación para poder definir bien todos estos parámetros. Y en el Franklin, prácticamente hay que calcular el cono de protección, que lo entrega ese cono de protección, lo va a entregar finalmente el mismo catálogo del fabricante. Y ahí no hay cálculos, ni hay tampoco muchas distancias de protección. Es más simple, por supuesto, el pararrayo Franklin. No va ni siquiera conectado a un conductor, esto sí que es muy simple. Y, por supuesto, la subestación debería tener una malla de tierra aérea, además de la malla de tierra subterránea. Bien, con eso concluyo la presentación. Si hay alguna consulta, alguna duda sobre lo dicho, sobre lo expuesto, les ofrezco la palabra. Parece que no hay consultas, Oriol. No, lo único que puedo agregar es que se incorporó otro alumno más. Ah, qué bueno, excelente. Entonces voy a dejar de compartir para que presentes tú, ¿no? Perfecto. Bien. Vamos a poner la pantalla. En esta clase vamos a hablar de impacto medioambiental de un proyecto eléctrico. Y vamos a partir con la parte normativa y después vamos a ver algunos ejemplos y algunos estudios. Bueno, ¿qué requisitos se requieren para la tramitación de los estudios de impacto ambiental eléctrico? Bueno, la definición del estudio es un instrumento importante para la evaluación del impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico objetivo de carácter interdisciplinario que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política, permitiendo la toma de decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. Constituye el documento básico para el sistema de evaluación de impacto ambiental. Sistema de Evaluación Impacto Ambiental, SIA. La ley 19.300 de bases generales de medio ambiente dispone de proyectos que solo pueden ejecutarse previa evaluación del impacto ambiental. Específicamente en esta ley, que está subida a curso, el artículo 3 del reglamento establece proyectos que deben someterse obligatoriamente al sistema en cuanto a los eléctricos están la línea de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones, las centrales generadoras de energía mayor a 3 megawatts,
reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Para el caso de presentar un estudio de impacto ambiental, bueno, hay que ver el riesgo para la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales renovables. Lo vamos a ver en algunos informes que están más adelante. Reasentamiento de comunidades humanas, localización próxima a población, recursos, áreas protegidas, susceptibles de ser afectadas, alteración significativa del valor paisajista o turístico de la zona, alteración del patrimonio cultural. ¿Qué debe contener este estudio? Descripción del proyecto de actividad, el plan de cumplimiento de la legislación ambiental, una línea base, una descripción de aquellos efectos que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental, la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales del proyecto o actividad, el plan de medidas de mitigación, reparación y compensación. Hay un ejemplo que yo recuerdo que es la central a gas que está en Quintero, cerca de Ventanas. Cuando se hizo el estudio de impacto ambiental, ahí se reasentó unos animalitos que se llaman los cuyes, que estaban ahí, y como iba a ponerse la central en ese sitio, hubo que reasentarlo para mitigar cualquier efecto sobre esa población de esos animalitos. También me recuerdo, me tocó participar, yo no la construí, participé como jefe de terreno en la línea Maitencillo-Caserones, que está más abajo también, eh, y esa es una línea de 180 kilómetros, había que poner las torres para soportar la línea, 660 torres, que iban por el desierto. Y en el desierto del norte, que va a Caserones, desde Maitencillo a Caserones, en algunas zonas, en altas zonas en realidad, hay una planta que se llama xerofítica, que está a nivel del suelo, no es que crezca en altura, está a nivel del suelo, y la gracia de esa planta es que está protegida porque esa contiene el agua que sale de la neblina nocturna, y de alguna forma eso ayuda al desierto. Entonces, cada vez que teníamos que enterrar una torre en el replanteamiento de la línea, la torre, trataba de no pasar por zonas estacionofísticas, pero si no se podía, lo que se hacía, había que plantarlo en otro lado, pero multiplicado por 2,5. Entonces, esa es una forma de mitigación y compensación. Bueno, estas las medidas de prevención de riesgo y control de accidentes y el plan de seguimiento de las variables ambientales. La autoridad a la que se presenta el estudio de impacto ambiental es a la Comisión Regional de Medio Ambiente de la región en que se realizarán las obras materiales que contemplan el proyecto de actividad con anterioridad a su ejecución. En los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impacto ambiental en zonas situadas en distintas regiones, los estudios de impacto ambiental deberán presentarse ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Bueno, aquí hay cosas propias administrativas que deben efectuarse en papel y en formato electrónico. Debe ser acompañada al menos una copia dirigida a la ciudadanía. Esto hay que publicarlo en el diario oficial, de tal forma que la gente se dé por enterada y no reclame con posterioridad a este proyecto. Los plazos que se utilizan para esto es de 120 días. Puede ser ampliado eventualmente 60 días más. Si no se transcurrió el plazo sobre el pronunciamiento del estudio de impacto ambiental, se entenderá que ha sido calificado favorablemente. Normalmente, cuando sale esto, existe una RCA,
Está explicado más adelante la resolución de calificación ambiental, que indica de qué se trata el proyecto y habla de las medidas de mitigación. Bueno, la forma de participar la ciudadanía eh, con esta publicación en el diario oficial. A veces hay conflictos que hay que resolver. Normalmente esto tiene que, antes de hacer toda esta cosa oficial, se, se conversa si es que están afectando alguna propiedad o algo similar para ver un acuerdo. Ejemplos de estudio de impacto ambiental. Bueno, ustedes pueden ver, si quieren ver alguno en particular, se ponen en la página del CIA que está en internet y salen todos los proyectos que se están tramitando, los que están aprobados, y hay una parte que dice resolución de calificación ambiental, la RCA, y ustedes pueden ver el detalle que normalmente es un informe completo del proyecto. Hay algunos ejemplos, bueno, hay hartos ejemplos que han salido en la prensa. Aquí tenemos la central Campiche, que esta era una central que fue construida, estaba a punto de funcionar cuando hicieron un cambio la municipalidad de Quintero. La central Campiche pertenecía a esa municipalidad, o pertenece a esa municipalidad, y cambiaron el derecho a uso de la zona donde está ubicada Campiche, y por lo tanto el impacto ambiental fue cambiado, pese a que es una central a carbón, y se detuvo el proyecto. Aquí está el detalle, está el tema del Corema. Bueno, esto estuvo detenido, pero entiendo que ya la central, no estoy seguro si está funcionando, me da la impresión que sí, porque los problemas en Puchuncaví todavía siguen. Aquí hay una central, un ejemplo, una central de pasada, que está en el sur, en la comuna de Puyehue. Ya piensen que esto es un bosque, entonces obviamente que va a afectar cualquier construcción que esté ahí. Esto está cerca del río Torrentoso, ya en el Parque Nacional Puyehue. Y este es el proyecto de la central, ya está construida. Vamos a seguir avanzando. Bueno, este es el perfil, son dos máquinas, dos generadores, dos turbinas, central de pasada, ahí está la vista de planta. Y fíjense el entorno, este es el bosque que está en Puyehue. Se construyó una casa de máquinas que parece una casa que combina bien con el entorno. No hay nada a la vista. Ahí está el proyecto, la arquitectura. Ya está el proyecto técnico por donde viene la aducción. Hay un pequeño embalse. Aquí está la vista desde arriba de esta central de pasada. En medio del bosque parece una casa más. Este es el río Torrentoso, la Boca Toma. Hay que mirarla con harto cuidado para darse cuenta dónde está. Por aquí va la Boca Toma, que finalmente va por estos tubos de aducción para llegar a las turbinas. Pero todo esto está tapado, no se ve. Ahí está. Es parte del bosque. Aquí hay otro proyecto. Este es Maitencillo Caserones. A mí me tocó participar en la construcción. Es la línea que parte desde la subestación Maitencillo y comunica con la subestación Caserones. Son 180 kilómetros. Esto está en el sector de Copiapó. Eh, Aquí están la ubicación.
de todas las zonas que cubre. Para el objetivo principal, para la localización del proyecto por donde va la línea, bueno, aquí están los criterios: más próximo a camino y huella existente, evitar relocalización, localizar familias. Esto va por el medio del desierto. Ya no va al lado de la carretera, esto va desde Maitencillo hacia la mina Caserones. Por lo tanto, en ese trazado hubo que hacer caminos de tierra para llegar a la estructura. Objetivo de alcance: producción de cobre, cátodos de cobre y concentrado molibdeno. Bueno, aquí está la descripción del proyecto, con cronogramas, se construyó en 2 años, las especificaciones técnicas. La línea era una línea de 220, es construida de 220.000 volts, 160 MVA, número de fases por circuito 3, largo de la línea 190 kilómetros, frecuencia de operación 50 ciclos, y el neutro conectado sólidamente a tierra. Elementos a considerar en la construcción de la línea: conductores, torres, cables de guardia, aisladores, amortiguadores, malla puesta a tierra, protecciones, accesorios, fundaciones, plantillado. Esto es bien curioso cómo se hace la ingeniería en que se ubican las torres, y después, me acuerdo porque a mí me tocó con otros colegas más, se va a verificar que donde van las fundaciones de las torres no haya problema. Y sí hubo problema con hartas fundaciones, habían torres que estaban fundadas en el aire. Entonces eso se rectifica por terreno y se hace el trazado. Para elegir el conductor, capacidad de transporte, capacidad de cortocircuito, regulación de tensión, efecto corona y optimización de costos. Para las torres son de fierro, acero, galvanizado, y hay que ver la distancia entre los vanos, si es que están entre dos montículos, si no están en el aire, las distribuciones de carga, niveles entre las estructuras. Si no es, el sitio no es perfectamente plano, de repente sube montículos que son largos, entonces ya la línea no es horizontal, va con cierto ángulo. Y lo mismo ocurre con las distintas torres a utilizar. Por ejemplo, en la zona alta de este trazado 190 kilómetros, cae nieve, y ahí hubo que poner torres distintas. Incluso se duplicó el circuito por cualquier problema, tenía que resistir la nieve. Distancia eléctrica, la altura del piso al, al suelo. Este es el tipo de estructura que se usó, en que están los dos circuitos, pero aquí falta en esta estructura el tema del cable de guardia que va arriba. Falta el soporte. El diagrama unilineal del proyecto. Y aquí están los estudios ambientales. Para construir esta línea hubo que presentar estos estudios ambientales: un estudio de impacto acústico, ya tiene que cumplir con la norma, la 19, y sale la 19.300, 49,69 dB en cuanto a ruido. Hay un estudio de impacto vial: ¿qué pasa con los caminos? No se prevé aumento de accidentes debido al emplazamiento del proyecto. Se debe aumentar las medidas de seguridad y señalización en el desierto, por supuesto. La línea base de la vegetación, aquí habla de la flora y fauna. Aquí casi el 43% está protegido por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres. 16,1% de la flora encontrada se encuentra catalogada en estado de conservación. La fauna: se detectó una potencial especie declarada monumento natural, el cóndor andino. Claro, ¿por qué? Porque el cóndor, como es un pájaro grande y vuela entre
entre la línea debe estar como a una altura de 25 metros, puede accidentarse con los cables y eso daña a esta especie protegida. Yo recuerdo allá en otra línea que va a la confluencia en San Fernando, se mató un cóndor con la línea. El cóndor no la ve a la línea, es difícil ponerle señalizaciones. En algunos lados se le pone una esfera señalizadora, pero no toda la línea. Entonces eso significa multa y un montón de cosas. No es culpa del cóndor que haya muerto. También está el tema del estudio patrimonial, cultural y arqueología. En la línea de Caserones, habían 3 arqueólogos trabajando que tuvieron que recorrer y iban demarcando donde estaba la parte de arqueología. Por ejemplo, estaba el camino del Inca, ahí, y cada cierta distancia se ponen unas piedras donde se supone que descansaban los indios, y eso es un monumento histórico, y eso se marca. Bueno, el estudio de evaluación de impacto en una línea, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Se evita pasar por el tema de cosas arqueológicas y eso. En este caso, la RCA fue aprobada. En la RCA sale cuáles son las medidas preventivas con respecto a la prevención de contaminación atmosférica, el plan de rescate de especies protegidas y medidas de conservación de sitios arqueológicos. Bueno, aquí habla de alternativas para la solución de los conductores. Y también aquí hay un caso de la estructura seleccionada que muestra que estas torres son de 4 patas, cada una de estas patas tiene una fundación, y esto que sobresale para acá es la malla de tierra de la torre. Antes se hacían mallas de tierra con conductores de cobre. Hoy día las torres, prácticamente todas, hoy día, se le pone una pletina a esta pieza que va enterrada a 60 centímetros. Va soldada la pletina y esto es lo que sobresale 5 metros hacia afuera. Bueno, aquí está el cuadro de costo. La idea es que se haga una buena evaluación de tal forma de no atrasar la construcción, porque si llegan a encontrar un evento arqueológico, les puede paralizar rápidamente la construcción. Vamos a ver. Esta verificación ambiental, a ver si aparece. Ahí está. Esta es de la línea Maitencillo Caserones, en que salió la gente de la empresa de SO, creo que es, sí, de SO Ingentra, hizo este informe con cada uno de los hallazgos, inspecciones, todo lo que encontraron. Esta es parte de la línea. Aquí se hizo la línea, en este tipo de instalación. Incluso cuando lo hacen esto por oficina, dicen dónde van estas estructuras, se hace el replanteamiento con la gente de terreno, que hay que ir caminando, porque normalmente dejan unas banderillas, si es que hay, y ver si es que es factible construir, hacer las fundaciones en esto. Encontraron unos pajaritos. Estas son las plantas que les digo yo que crecen a nivel del suelo. Xerofítica. Es difícil encontrar un lugar que esté con puro cactus. De hecho, los cactus es difícil encontrarlos en esta zona del desierto. Esto es lo más común. ¿Ok? Entonces, hasta no sé lo que esto no tiene patas, parece una serpiente.
Aquí en el norte lo que hay mucho, eh, tienen que haber escuchado, si no yo les cuento, son las vinchucas. Vinchucas son bichos parecidos a las baratas, pero más angostos. Y esos bichos, si es que pican, en el norte, cualquier actividad, de hecho, enterrando una pala, les sale el bicho y eso si pican, provocan una enfermedad que se llama mal de Llagas, enfermedad de la sangre, que no aflora el tiro, ¿eh? Puede aflorar hasta 10 años después. Y después hay que estarse tratando, es complicado. ¿Ok? Este es un informe. Después tenemos, les dije que si están construyendo y encuentran cosas, les puede detener la obra. ¿Listo? Miren lo que hay ahí. En foto, es esto en la estación intermodal del metro. Esto fue hallado el 2021. Les decía que existe esta ley, está en un curso, ¿ya? Y aquí está completita para cualquier artículo. El artículo 3 lo mencionaba por ahí esta presentación. Aquí hay otro tipo de estudio de impacto ambiental. Esto es la subestación Diego de Almagro. Este también queda en el norte. Es un análisis de ruido. Ya está la subestación. Para acá está el pueblito Diego de Almagro. Esa es la subestación. Y un vehículo tiene que pasar midiendo para que se cumpla el nivel. Aquí está la villa. Y aquí, según el estudio, había problemas. Y aquí están las mediciones del ruido, ¿eh? O parámetros. Las mediciones creo que están al final. ¿Y cómo va a quedar el ruido de acuerdo a la construcción? Hay que predecir eso. Con software, con todo. Creo que es la empresa que hizo el estudio también. Después tenemos efecto electromagnético, la contaminación electromagnética. Bueno, esto lo hizo Siemens. Como iban a poner un compensador de reactivo de alta tensión, se hace el estudio también cómo va a afectar eso con contaminación electromagnética, cómo va a contaminar ahí en la zona. Bien, ¿alguna consulta? No descarten que a ustedes en algún momento como eléctricos, civiles eléctricos, les puede tocar participar en un estudio de impacto ambiental. Consultas. Si no hay consultas, pasamos a la última presentación, que es de, ¿cómo se llama? De malla de tierra de un parque eólico, que es lo que consultó un alumno la clase pasada. Don Arturo, ¿la presenta usted? Sí, perfecto. La presento yo, pero en cualquier momento tú puedes ir complementando. Voy a Ok, compartir pantalla. ok. No sé si algo se ve o no. Está por aparecer. Se oscureció Ya. la pantalla.
Acuérdese que con la internet son varios Sí. segundos que se demora. Después va a pedir lento. Ahí está. ¿Está apareciendo algo? Parece ya. Sí. Voy a pasarlo después a modo presentación, a ver si lo logro subirlo un poquito. No, ahí me lo está subiendo. Ya. Está como cargando todavía. ¿Se Sí, ve no, algo? si se demora. Se ve, pero a modo presentación todavía no. A modo presentación. Espérate un poquito más. Ahora tiene que pincharlo de abajo, ¿no? Para que aparezca a modo presentación. Sí, eso es lo que estoy tratando. Sí, ahora voy a poder hacerlo. Acá. Ahora debería abrir. ¿Abrió? Ahí está, ahí está. Ya está. Bueno, esta es una presentación que preparamos los dos profesores, Oriol y el que habla, para responder una consulta que formuló un alumno durante la clase pasada. Lamentablemente no recuerdo el nombre del alumno, pero estaba preocupado por la malla de tierra en un parque eólico. Entonces lo que se pretende aquí es explicar cómo son estas mallas. Ahora bien, es una malla que es diferente a una malla convencional reticulada que hemos visto como, por ejemplo, para una subestación o para una central. En este caso, la malla de tierra del parque eólico estaría compuesta primero por las puestas a tierra de los aerogeneradores, que sería, en esta figura, tendríamos acá los aerogeneradores. Y aquí abajo, entonces, tenemos una malla de tierra. Después hay una puesta a tierra de los transformadores o los centros de transformación, que serían estas cajitas azules, que es el transformador que puede estar al exterior de la torre o al interior de la torre. Lo vamos a ver después, o en la góndola incluso arriba, lo vamos a ver más adelante. La tercera malla es de la subestación elevadora, esta que está acá. Y finalmente hay unas tierras de enlace que enlazan ahora la malla de puesta a tierra de los aerogeneradores con la de los transformadores y con la de la subestación. Y este enlace se hace mediante conductores de cobre desnudo, los vamos a ver más adelante, que están en unas zanjas puestas en este sector, y las pantallas de los cables de media tensión, que pueden ser 23 kilovolts, que van interconectando entre sí los aerogeneradores, y finalmente el grupo de aerogeneradores con la subestación elevadora. Los extremos ahora de las pantallas de estos cables de media tensión, vamos a ver que están aterrizadas, y ahí es justamente por donde fluye después la corriente de falla de retorno hacia el neutro. Todos estos conceptos los vamos a ir viendo con más detención en las diapositivas siguientes. Bueno, esta es una vista que pusimos acá de un parque eólico típico para ilustrar el tamaño, las dimensiones que tiene normalmente un parque de esta naturaleza. Y dado entonces las dimensiones que tiene, resulta muy difícil aquí proyectar una malla reticulada que cubra varias hectáreas. Sería una solución muy cara, que es la norma IEEE 80 del año 2003, la que justamente norma sobre las mallas reticuladas. Entonces, por esa razón, la malla de este parque es atípica con respecto a lo que hemos visto de forma convencional. El parque implica una superficie grande, del orden de, repito, de varias hectáreas. Así que hay que un poco disgregar, por decirlo así, en submallas todo esto, pero todas ellas coordinadas para que funcionen bien los voltajes de seguridad. Aquí hay otra vista donde se ven las distancias. En este caso tenemos 4 aerogeneradores, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ciertas distancias entre ellos, ustedes ven que hay prácticamente 200 o 300 metros entre el 1 y el 4, y otros 70 metros hacia la subestación elevadora. Entonces, repito, todo esto, para poder aterrizarlo, se hace por partes si uno quiere. Están los aerogeneradores, están la subestación, están los centros de transformación, y finalmente todo este enlace, que es mediante las pantallas de los cables y de los cables de media tensión, y también
los conductores de cobre desnudo. Vamos a ir viendo todo eso con más detalle más adelante. Bueno, esta gráfica muestra un poco lo que dijimos. Están por lo pronto los aerogeneradores con su malla de tierra acá y la malla de tierra, en este caso del transformador, o centro de transformación, que está fuera de la torre. Después tenemos por acá la subestación y todo esto, estos enlaces que se ven acá abajo, es lo que conforma es la malla de tierra con cables de cobre desnudos de 4 oblicua WG y los cables de interconexión de media tensión con pantallas de aluminio o de cobre aterrizadas en los extremos. Ahora bien, el propósito ahora de todo esto es crear una trayectoria de baja resistencia para la circulación de las corrientes de falla a tierra y su retorno al neutro de origen, otorgando seguridad a las personas y equipos. Hay una gráfica que explica mejor este punto 3. Bueno, antes de eso, aquí se ven los cables. Aquí hay un cable típico de media tensión que tiene una pantalla, esta que se ve acá, metálica. Aquí abajo, este mismo cable, la pantalla está aterrizada, en este caso en un extremo. Acá se muestra también una vista de un cable con una pantalla aterrizada en ambos extremos. ¿Y qué es lo que ocurre con estas puestas a tierra? Ocurren varias cosas. Primero, hay una protección electromagnética. Después otorgan un campo eléctrico radial uniforme, porque si este es el conductor que está energizado a 23 kilovolts y esta es la pantalla exterior, el campo radial, el campo eléctrico es radial. Eso tienen que recordarlo de sus cursos anteriores. Entonces, va en la medida en que nos vamos acercando al conductor, la tensión es alta, 100%. En la medida que nos vamos alejando de forma radial hasta la Tierra, vamos a llegar a un potencial cero. Es como la gradiente potencial, ¿no es cierto?, son círculos de gradiente potencial entre el conductor y la pantalla de blindaje que es la que se muestra acá arriba. Ahora bien, aquí está la gráfica que iba a mostrar con respecto al retorno hacia el neutro. Aquí tenemos un sistema trifásico, aquí estaría la fase 1, aquí está la fase 2, aquí está la fase 3, este es un equipo, se supone que en la fase 1, que puede estar a varios kilómetros, a varios metros, el transformador de este equipo, ocurre aquí una falla a tierra. Si ocurre aquí una falla a tierra, esta corriente de falla encuentra una trayectoria de retorno neutro, primero por la tierra propiamente tal, retorna por la tierra propiamente tal, que puede ser varios metros, kilómetros, y otra parte retorna por las pantallas que están aterrizadas. Entonces, este es el enlace de tierra de retorno, hablemos así, de la corriente de falla hasta el neutro. Y todo esto representa una impedancia de falla acá, que mientras más grande es la impedancia de falla, por supuesto va a ser menor la corriente de falla y menor la corriente de retorno. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces las puestas a tierra si vemos primero los aerogeneradores? Vamos a ver una puesta a tierra en la fundación. La torre de soporte de por sí es metálica, va a aterrizar, la góndola y los centros de transformación si es que están al interior de la torre, o si están afuera también, si están en una zona próxima. Veamos eso. Pero primero la puesta a tierra de las fundaciones, de los cimientos de los aerogeneradores. Hay una solución con 3 anillos. Aquí hay un primer anillo de puesta a tierra, un segundo anillo de puesta a tierra y un tercer anillo que lleva unos electrodos verticales que se muestran acá abajo. Para mejorar la puesta a tierra con estos verticales de 2 metros de largo, se va mejorando entonces la resistencia de puesta a tierra de la torre, hablemos así, del aerogenerador. Cuando esto está terminado, se ve más o menos así. En otras oportunidades, el pasto llega justamente hasta el borde acá de la fundación de la torre. Después la torre se construye de aquí hacia arriba. Aquí hay una descripción de cómo se construye el primer anillo, cómo está compuesto el segundo, cómo está compuesto el tercer anillo, y todo eso está descrito acá. No lo voy a leer, lo pueden ver ustedes esto con calma
una vez que vean la clase y la grabación. Hay otra forma de poner a tierra con una solución con malla rectangular. Ustedes ven que esto es una malla rectangular. Aquí abajo está aquí está el centro. Y aquí está el estudio del mapa de tensiones de contacto, en este caso de la torre soporte. Hay software que calculan esto. Touch voltage, está indicado ahí la unidad, y por colores, ¿no es cierto?, el riesgo de la tensión admisible, o sea, tolerable, y la tensión de malla. Don Arturo, ¿Sí? quisiera agregar que Sí, Juan. el software que hay un grupo que está desarrollando, cómo funciona ese software, se llama ETAP, y el ETAP les permite calcular estas mallas circulares con las tensiones de paso y de contacto que están indicadas ahí. Ok, Perfecto. era eso. Excelente, me parece muy bien. Y entiendo que esos alumnos en algún momento le pueden hacer una presentación al curso de cómo se maneja ese software y cómo se calculan estas, vía software, estas tensiones de paso y de contacto. Así es. Ok. Bueno, aquí solamente un esquema que muestra cómo está compuesto, ¿no es cierto?, el aerogenerador, en particular, qué es lo que encontramos al interior de la góndola. Bueno, hay primero una parte mecánica, hay un multiplicador de velocidad, que la rotación de estas aspas es lenta, pueden ser 20 vueltas por minuto o 30 máxima, y esa velocidad para este generador es muy baja. Así que hay que multiplicarla, se multiplica. Y este generador tiene, dependiendo del tipo de este generador, si es asincrónico o sincrónico, tiene una parte electrónica de potencia para poder llegar al transformador elevador y finalmente poder sincronizarnos con la red. Ahora, desde aquí hacia allá es la componente eléctrica que tenemos nosotros que ver en nuestros proyectos, y esta parte es la que tenemos que aterrizar. Y vamos a ver más adelante cómo la aterrizamos. Bueno, esto es lo mismo anterior, pero ya con un poco más de detalle. Aquí ya se ve el generador, se ve también, bueno, el sistema de frenado, el generador, el sistema de lubricación, el sistema de refrigeración, la caja multiplicadora, y por último, la parte mecánica. Bueno, esto, repito, tiene que ir con sus sistemas de lubricación y refrigeración respectivamente. Y por aquí se sube, ¿no es cierto?, por la torre, por esta escalera, perdón, hasta la góndola para poder intervenir estos equipos. Vamos a ver más adelante que aquí en la góndola hay lo que se llama una malla de tierra a la vista, que son unas platinas de cobre que van, digamos, siguiendo el perímetro de la góndola, y los equipos entonces se van aterrizando hacia esa pletina de cobre que vamos a ver más adelante. Bueno, este es un generador asincrónico o de inducción que tiene este es un conversor de frecuencia en el fondo para poder sincronizarse con la red y poder tener un voltaje regulado que permita, ¿no es cierto?, los 50 ciclos firmes. No obstante, la velocidad de esta turbina puede variar un poco, pero esas variaciones de velocidad las absorbe esta parte de electrónica de potencia. Y esto va, por supuesto, todo aterrizado. Ya que estamos viendo mallas de tierra, no quiero perder el foco de que esto es para mostrar las mallas de tierra. En otra presentación, o ustedes mismos, sus cursos de máquinas, seguramente han visto cómo funcionan estas máquinas de inducción con velocidad variable, pero que finalmente, a través de estos conversores de frecuencia, vamos a tener una frecuencia fija de 50 Hz en la red. Esto mismo, pero para un generador sincrónico con velocidad fija. Aquí se mueven las aspas, las palas, digamos, se modifica el ángulo de ataque y la velocidad se mantiene fija para esta máquina. Y ustedes ven que aquí la electrónica de potencia es distinta. Aparecen estos conversores de frecuencia con estos otros. Y aquí se dice que el generador es doble alimentado porque hay una alimentación por esta vía y una alimentación por esta otra vía al campo, al rotor, digamos, al bobinado de campo de la máquina. Y ustedes saben que en una máquina sincrónica el rotor se alimenta con corriente continua. Una corriente continua variable que, dependiendo de la intensidad de esta corriente continua, es el voltaje que vamos a inducir acá.
y así es como se logra entonces que esto se pueda sincronizar a la red vía este transformador elevador. Ahora bien, aquí está la malla de tierra a la vista. Esta es la pletenita de cobre. Esto puede ser mucho más largo, puede ser 2 metros, 3 metros. Y se aterriza, vamos, en la lámina siguiente se ve que esta platina está aislada, tiene unos aisladores ahí y va aterrizada a la malla principal. Y de las otras derivaciones, estas otras perforaciones, salen entonces los chicotes para poner a tierra el generador, eh, los motores de rotación de la góndola, la caja multiplicadora, el sistema de enfriamiento, el transformador, si es que está en la góndola arriba también se aterriza de esta forma. Ven esta otra lámina, eso queda un poco más claro. Ustedes ven que aquí están las pletinas, son las mismas que están acá. Aquí se ve en color que tiene efectivamente un aislador, es una barra aislada, y se aterriza estas pletinas, porque están aisladas, se aterrizan y del resto de los orificios entonces salen los chicotes a los distintos equipos que conforman la góndola. Don Arturo, quisiera agregar una cosita. Sí, por supuesto. Fíjense que aquí el conductor que aterriza la pletina es un conductor desnudo, ¿ya? Correcto. Y los conductores que aterrizan los equipos que se conectan a esta pletina son conductores aislados, Correcto. ¿ya? Es por el tema del camino más corto de la corriente, se elige que este conductor aislado no energice nada porque está metido por todos lados, por los recovecos de donde está la góndola. Efectivamente. Y es el cable de tierra que uno tiene también en sus domicilios, ¿verdad? El color verde, me acuerdo, de tierra de protección. Exacto. Bueno, y aquí entonces vemos la tierra de los transformadores, que puede estar dentro de la torre o fuera de ella. Y vamos a ver aquí la conexión de los cables apantallados y los conductores desnudos de 105 milímetros cuadrados, que corresponden a 4 oblicuas 0 AWG. Bueno, esto es un poco lo mismo. Aquí abajo estaría la cimentación de este aerogenerador. Aquí ya vimos que estaba la solución de los 3 anillos, o la solución rectangular. En este caso el transformador está afuera, está puesto a la tierra, digamos, de los 3 anillos o la rectangular, y el resto sigue, ¿no es cierto?, hacia el otro aerogenerador y se va repitiendo la figura. Y acá está el soporte, aquí arriba va la góndola, acá en la parte inferior llegan justamente los cables de media tensión y también llegan los cables de cobre. Son 2 cables de cobre por razones de redundancia que van interconectándose, que permiten interconectar las tierras de los aerogeneradores y después la tierra de la subestación. En algunos casos el transformador puede estar aquí a media altura en la góndola o puede estar también acá arriba en la góndola. O sea, están esas 3 soluciones: transformador acá arriba, transformador a media altura o transformador fuera. Están esas 3 posibilidades. Bueno, y aquí están los cables. Este es un cable típico de media tensión con una pantalla. Esta es la pantalla. Una pantalla metálica de aluminio, puede ser también de cobre. Y estas son las que se aterrizan en sus extremos, como lo vimos en la diapositiva anterior, y hay entonces un flujo de corriente de falla a través de esta pantalla. Y el conductor desnudo, un 4AWG, por supuesto que no tiene esa pantalla porque este ofrece el paso de la corriente directamente a través del material de cobre, no a través de acá, porque aquí va la fuerza. Ojo, aquí está el conductor que lleva, digamos, los 23 kilovolts, esta es la aislación para 23 kilovolts, y la corriente de alimentación, digamos, a los transformadores de los centros de transformación y después hacia la subestación. Así que no confundan ese conductor con este. Este conductor es solamente para corrientes de falla, puesta a tierra. Ahora, la subestación elevadora, bueno, esa sí que puede tener una malla de tierra convencional, reticulada, y los equipos con sus chicotes de puesta a tierra para la estructura de los equipos, y una gravilla superficial para mejorar los voltajes tolerables. Bueno, esta podría ser una malla con un cierto reticulado, y está el software que hablaba el profesor Oriol recientemente, que es el
el ETAP, me parece que en alguna parte se indicaba que era justamente un módulo ETAP para verificar las tensiones de paso y de contacto. Perdón. Bueno, esta puede ser la malla y ahí están conectados los equipos con sus chicotes a la malla. Aquí hay una forma, digamos, de mostrar cómo se hacen las zanjas para poder después colocar los conductores y hacer con termofusión estos cruces acá, por ejemplo. Aquí se ve la gravilla y las puestas a tierra de la estructura. Aquí está el ETAP. Me parece que este es el ETAP, que muestra justamente que las tensiones tolerables son superiores a las tensiones de malla. Finalmente, las tierras de enlace. Esta es la zanja. Aquí abajo van los cables de media tensión. Aquí están los cables de cobre desnudo. Aquí se ve una vez más cómo es cómo se llama el blindaje metálico. Y también cables de control, que en este caso es fibra óptica. Entonces tenemos control, fibra óptica, potencia y tierra. Aquí están los dos conductores de tierra, que serían esos dos que están acá abajo. Y estos tres que están acá serían un compuesto de tres de estos. Aquí hay una máquina que va haciendo la zanja y va colocando los cables. Aquí hay una máquina de color amarillo y aquí hay otra en verde que hace la misma función. Hay una torre meteorológica que también hay que aterrizarla con medidas del viento, y aquí salen las órdenes para darle la dirección a la góndola para recibir en mejor forma el viento en las aspas. Acelerómetros, en fin, todos los sensores que necesita la góndola para funcionar bien. Y aquí está la tierra, ground level. Bueno, eso equivale a esto, la verdad, a los mismos potenciales. Fibra óptica para las comunicaciones entre los distintos aerogeneradores hasta llegar a un sistema de comunicaciones a escala para poder después inyectar la corriente y la potencia al sistema. Un poquito de las protecciones de una eólica. Esto es lo que estipula la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, que es lo que dice. Aquí tenemos las tensiones tanto por uno de los aerogeneradores. Aquí está el tiempo. Entonces, si ocurre una falla, aquí ocurrió un punto de una perturbación en T igual 0, que bajó de 1 tanto por 1 a 0,2. No fue un cortocircuito franco, sino que una perturbación en que baja prácticamente 0,8 puntos la tensión, y en un tiempo inferior a 0,5 segundos, o sea, a 500 milisegundos, tiene que comenzar a recuperarse el voltaje, de tal manera que al segundo ya estemos al 80% de la tensión de generación, y ya a los 15 segundos ojalá estemos a los 95% o el 100% del voltaje que teníamos antes de T igual 0. Entonces, esto debería cumplirlo los relés que se asocian, digamos, a la protección, al sistema de protección de los aerogeneradores. Bien, aquí están las conclusiones. Rápidamente, ya la malla de tierra se ve que para un parque eólico es especial, o sea, no podemos tener un reticulado inmenso ahí porque resulta muy caro. Hay que cumplir con las normas vigentes, las interconexiones de las mallas, siempre con dos conductores por redundancia. Están los software que menciona el profesor Oriol para poder ser aplicados al parque. El propósito de la malla es la protección a las personas y a los equipos, eso ya lo hemos dicho. Y para que funcionen bien también los relés, ojo. Hay que evaluar las tensiones de seguridad, paso y contacto. Aquí está repetido, una malla reticulada distribuida en todo un parque eólico es carísimo, ¿no? Simplemente hay que ir a un tipo de malla especial. Ahora, los sitios con resistividades de terreno altos no son buenos, digamos, para disipar la corriente de falla. Y hay formas y fórmulas para mejorar eso, agregando aditivos, agregando más cobre, en fin, aditivos químicos, más cobre, etc. Y siempre primero están las fundaciones y después viene la instalación de la malla de tierra, porque si ponemos primero la malla de tierra, vamos a estar cortando los cables si es que las fundaciones de los equipos en el reticulado
se interfieren, digamos, con la distribución, con la retícula de la malla. Bien, no sé si quieres agregar algo más, Oriol, a lo dicho, a lo Sí, expuesto, y ofrezco sí. las palabras también para los alumnos que están Una conectados. cosa más nomás, don Arturo, que me tocó ver ¿Sí? en la subestación Diego de Almagro, cuando pusimos el SBC Plus, que es el compensador de reactivos, es que ahí hicieron justamente lo que no se debe hacer. Hicieron la malla de tierra primero y después las fundaciones. Ya, acá. Uy, Sí, el trabajo, aparte que se atrasó como una semana, porque la malla de tierra, al poner las fundaciones, la cortaron en hartos lados y después se ya, parcha. Se parcha, ya, claro, pero eso toma tiempo y es costo. claro que sí. Entonces, en la programación de la construcción es súper importante esto, porque si tienen una semana de atraso, eso les cuesta. Así que Perfecto. es importante esto que está dicho acá en el punto 9. Perfecto. Entonces tómenlo en cuenta también para que lo pongan en su orden de la carta GAN. Digamos que primero hay que hacer fundaciones para recibir y después vendría la malla de tierra. Así es. No sé si los alumnos que están conectados tienen alguna duda, alguna aclaración. Todo claro, profesor. Parece que está todo claro. Y estamos terminando pasadito la hora, sí, pero terminamos y cumplimos con lo que pidió el alumno en la clase pasada. No sé si tienes algo más tú, Orión. No, yo no tengo nada más que agregar. Bueno, la próxima clase nomás que va a ser normal. No, es Perfecto. vacaciones. Sí, Es vacaciones, después normal. 2 semanas perfecto. más, seguimos. Excelente. Bien, si no hay nada más, nos despedimos. Que estén bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Y cualquier cosa estamos comunicados, Oriol, Ok, telefónicamente. Listo, me despido. Que estén bien. Chao, chao. igualmente, ¿eh? Chao, chao. Gracias. Gracias por la clase. Ya.